Señor, venimos delante de ti con todo nuestro corazón, hambriento y necesitado de tu palabra. Sabemos que tu palabra es lo único que puede darnos sustento. Señor, como en esta imagen que tenemos en el tabernáculo, donde estaba esta mesa con los panes y donde diariamente, Señor, había una idea clara de que el pan tenía que ser renovado. Nosotros ahora queremos venir a tu mesa y comer, Señor, del pan espiritual que tú has brindado y que tú has dado a nuestras vidas. Y pedimos en esta hora, en este momento, que tu mano nos acompañe y que podamos recibir de este pan verdadero, de este pan que es tu palabra, y recibimos esta palabra con un espíritu de mansedumbre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti gracias. Amén. Y le he pedido a Tony que nos comparta esta mañana de la palabra de Dios. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer poder estar una vez más aquí con ustedes. Me llena mucho de gozo poder usar el púlpito y poder hablar también con ustedes. Gerson me ha pedido que hablemos. Sus hijos allá arriba han estado viendo acerca de veracidad. Tienen varias semanas y si usted le ha puesto un poquito de atención, le ha estado repitiendo los yo decido y le ha estado cantando una canción y hacen su mímica y todo esto. Y es sensacional la manera como es que ellos lo aprenden por este medio. Hemos visto atención, hemos visto obediencia y la tercera cualidad es veracidad. Debe quedarse plasmado en nuestras vidas. Estaban la vez pasada en casa Jacqueline y Génesis viendo una película y estaba Fernanda con ella. Entonces estaba hablando Fernanda y no dejaba escuchar la película. Entonces le dice Jacqueline, pon atención, y ella automático, atención es, y empezó a decir toda la mímica de lo que había aprendido aquí en la reunión. Y eso es bueno que nosotros lo pongamos por práctica. Ojalá y nosotros tuviéramos esa sencillez para poder aprender las cosas como los niños. A veces nos causa un poquito más de problema porque ya estamos más grandes, pero vamos a aprender un poco acerca de veracidad y pedimos a Dios que Él nos pueda guiar. Quiero iniciar con una pregunta. Esta pregunta podemos durar horas contestándola. Por cierto, si a alguien le falta un bosquejo o si a alguien le falta una pluma, lo puede solicitar la pluma. ¿Bosquejos ya no hay? Ok, bosquejos no hay, pero plumas, si alguien necesita una pluma y si alguien ocupa un bosquejo, pues acérquese ahí a otra persona, ¿no? Pero la pregunta, ¿por qué vino Jesús al mundo? Usted puede darme una respuesta demasiado teológica y me puede decir, no, pues que Dios vino a redimir y Dios vino a salvar lo que se había perdido, y me puede repetir esta profecía de Isaías que Jesús dijo en el templo, y no sé, puede decirme muchas cosas. Sin embargo, Jesús mismo contestó a esta pregunta de manera muy sencilla. Y él dijo así: así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Muy sencillo. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, ¿para dar qué? Testimonio de la verdad. Dios es verdad y Él quiere dar testimonio de la verdad, que tú y yo aprendamos verdad, porque es su misma esencia, es su misma naturaleza. Dios siempre ha buscado que tú y yo todos nos podamos sumergir en esta verdad. En 1 Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí todos está incluyendo a todos los hombres, todos los seres humanos. Sin embargo, sucede un problema. ¿Cómo reacciona el hombre a la verdad? A muchos de nosotros no nos gusta la verdad. Y el mismo Pablo a Timoteo le da la respuesta. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad es un absoluto universal, es algo que no se mueve.
No se trata como aquel famoso libro de Mi Verdad, no se llama Mi Verdad, es una verdad absoluta. No es de que tú tienes una verdad, el hermano enseguida tiene otra verdad. La palabra de Dios no se mueve. Si entendemos la diferencia, ¿verdad?, entre un absoluto y un relativo. Yo puedo decir que no sé, que el piano es gris, y uno puede decir, no, pues es plateado, no, pues es que platino, y puedes dar una variación. Pero si vamos a un catálogo de colores donde especifica el color, podemos ver exactamente el nombre, o quizás hasta el código que podamos encontrar. Y ese es el absoluto. El relativo es lo que tú y yo podamos decir. Por eso debemos confiar en la palabra de Dios, que es absoluta verdad. Los matices de falta de verdad, que incluyen las mentiras blancas, que muchos de nosotros decimos, es una mentira blanca, o las mentiras para proteger a alguien, la exageración, o decir parte de la verdad, es decir, medias verdades con la intención de engañar. Todo esto es opuesto a la verdad absoluta. Se hizo un estudio, y los varones un tiempo lo estudiamos, no sé, hace como unos 5 años yo creo, lo estudiábamos en la oficina del licenciado, y veíamos un libro que se llama La Verdad Se Importa, y era una encuesta que se hizo acerca de que es bueno o es malo, y le preguntaban a gente una encuesta de distintas preguntas, y ellos lo recibían como bueno o como malo o como no sabe. Y esto abrió un panorama muy amplio. La encuesta se hizo a jóvenes, cerca de 4,000 jóvenes de 13 denominaciones distintas. Esto fue entre el año 93 y 94. No creo que haya cambiado mucho para bien. Quizás esto se haya empeorado hasta nuestros días. Pero esta encuesta fue diseñada para restaurar los valores y puntos de vista bíblico. Sin embargo, se llevaron una sorpresa, porque fueron a las iglesias, no fueron allá afuera, y estuvieron haciendo estas preguntas, y es sorprendente lo que ellos encontraron. Y se encontraron con que ellos viven en un club que se llama Crisis de la Verdad. Esos jóvenes no están inmersos en la verdad, y los estudios indican que estar dentro de este club o estar inmerso en este club te hace 36% más propenso a mentir a tus padres u otros adultos, 48% más propenso a copiar en un examen, 74% más propenso a mirar programas de dudosa moral en televisión, 2 veces más propenso a tratar de dañar físicamente a alguien. También nos hace 2 veces más propenso a emborracharnos si no tenemos esta verdad, 2,5 veces más propenso a robar, 3 veces más propenso a usar drogas ilícitas y 6 veces más propenso a tratar de suicidarte. Pero no solo afecta la conducta de los niños, de los jóvenes, sino también sus actitudes. En sus actitudes ellos pueden tener lo siguiente: un 65% más propensos a desconfiar de la gente, 2 veces más propensos a sentirse decepcionados, 2 veces más propensos a sentirse airados con la vida, 2 veces más propensos a carecer de propósitos y 2 veces más propensos a guardar resentimientos. Eso fue lo que encontramos. ¿Por qué es que llegan a este punto? Porque ellos no saben definir qué es bueno y qué es malo, sencillamente. Si tú y yo no conocemos la verdad, no vamos a poder diferenciarla de la mentira, del engaño. Eso es primordial. La verdad como situación absoluta debe ser algo que tú y yo debemos entender. Dios es verdad, y nosotros tenemos que entenderla y vivirla. Al nosotros llevarla a cabo en nuestras vidas, eso se le llama veracidad, que es lo que han estado aprendiendo sus hijos. Veracidad es, vamos a poner ahí el concepto, ganarse la confianza futura informando con precisión sobre el pasado. Ganarse la confianza futura con precisión es comunicar a través de la vida y palabras aquello que es genuino y verdadero. Yo creo que todos batallamos de alguna forma con decir verdad. Siempre tratamos de acomodarnos a como suena bien. Pero fíjense, esta es una palabra o acción, la verdad, que atenta directamente con el carácter de Cristo. Si recuerdan, en Juan 14:6 Él dijo: yo soy verdad. Cuando tú y yo decimos mentir, estamos atentando contra su naturaleza. Lo contrario de la verdad es la mentira,
el engaño, la deshonestidad, la falsedad. Y Jesús nos muestra en el siguiente pasaje la naturaleza de Dios y la naturaleza de Satanás. Y vamos a leer: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este es un pasaje muy interesante y que Cristo confrontó a los judíos, a los fariseos. Tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios, pero fíjense que nuestros actos, al hablar mentira, nos constituyen hijos de Satanás. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y muchos de nosotros tenemos una facilidad para decir mentira, demasiada. Ya se voltean a ver unos con otros, ¿no? Si son de familia, te dije, ahí te hablan. Sin embargo, esto va para todos nosotros. Todos cojeamos de ese mismo pie. Pero para que tú y yo podamos entender acerca de la verdad, debemos ir a la fuente de la verdad. Y solo podemos recurrir a las siguientes fuentes de verdad. Y quise usar ahí como fondo esos guantes, ustedes entienden. Y es una lucha constante, porque el mundo en el que vivimos nos está invadiendo con mentiras. Tú y yo tenemos que estar atentos, tú y yo tenemos que estar en guardia para poder recibir esta mentira y poderla desechar, que no hagan nido en nuestro corazón. Vamos a llenar las 6 fuentes de verdad y vamos a ir leyendo los pasajes rápido, no vamos a perder mucho tiempo en esto. Dios es verdad. Lo primero, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. El Padre es verdad. Si tú y yo queremos aprender verdad, Él es la fuente número 1 para ir a ello, ¿no? Número 2, el Señor Jesús es verdad. Ahorita hacíamos referencia a este pasaje, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tuvo mucho sentido ahora que estudié este pasaje. Muchos de nuestros hijos o muchos de nosotros no estamos viviendo el camino como deberíamos hacerlo. Escuchábamos que este era un relato en las puertas y que hacía referencia al tabernáculo, la verdad, el camino, la verdad y la vida, en el lugar santísimo. Muchos de nosotros conocemos el camino que transitar. Sin embargo, no estamos viviendo la verdad y por tanto no podemos llegar a la vida. Necesitamos comenzar a vivir esta verdad para poder ir al Padre. Tercero, el Espíritu Santo es verdad. Tercera fuente. Y dice así en 1 Juan 5:6b. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No me vaya a tomar a mal, porque tomo a veces cierto pasaje y le pongo A o le pongo B cuando habla lo primero, pero no crea que estoy descontextualizando esto y que quiero nada más que diga lo que quiere decir. Si ustedes miran el contexto, está hablando de veracidad. Cuarta fuente de verdad, la palabra de Dios es verdad. Y dice así en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quinta, vamos a llenarlo esto rápido. La ley de Dios es verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová,
y todos tus mandamientos son verdad. Usted se puede poner muy santo y decir, no, es que yo ya vivo en el periodo de la gracia y que ya no estoy por la ley. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los mandatos de Cristo. Son fuente de verdad en nuestras vidas. Tenemos años estudiando 49 mandamientos que dejó Cristo. Lo hemos estudiado con los jóvenes, hemos estudiado los mandamientos, estamos estudiando las cualidades de carácter, e incluso se ha estudiado en escuelas de padres, se ha estudiado en células, lo estamos viendo también. Y es importante entender la ley de Dios, los mandamientos de Dios. A mí me encanta ver cuando David decía, tu ley es mi delicia, me deleito en tus mandatos. Número 6, el evangelio es verdad. Colosenses 1:5 dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Tenemos estas 6 fuentes de verdad. No podemos agregar ahí revelaciones, no podemos agregar ahí visiones. No es que tuve un sueño y esta es la verdad que yo voy a seguir. No podemos hacerlo. Muchas veces gente quiere tomar experiencias que tuvo con Dios de distinta índole, de distinta forma, y decir que eso es lo que va a regir su vida. No sé, Dios me habló y lo escuché audiblemente que me dijo, Tony, ten 10 esposas. Y yo dije, amén, palabra de Dios. Dios no puede contradecirse. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Lo dice su palabra. No podemos decir este tipo de cosas. Créanme y tengan mucho cuidado. Cuando alguien dice es que yo soñé, yo tuve esto, y no dice, la palabra dice, créanme, está así de ser una herejía. Si no es que ya es una herejía completa. Las herejías que se han iniciado actualmente y que básicamente están reviviendo las que se han vivido a través de los siglos, han sido por experiencias. Y se toma cierta parte y dicen, es que fue mi experiencia con Dios, y empiezan a vivirlo, pero se desfasa de la palabra de Dios, se desfasa de estas fuentes de verdad. Tenemos que saber que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, y tú y yo ya la tenemos ahí impresa en nuestras manos. Que vino tal profeta de no sé dónde, de África, y que Dios lo ha usado tremendamente, y que viene palabra de Dios y te dice algo en contra de lo que dice su palabra, tómalo como maldito. Dice la palabra, tómalo como anatema. Estamos viendo la verdad. Pero bueno, llegamos a un punto. ¿Cómo ser veraz? ¿Cómo practicar esta veracidad? Vamos a verla en 3 aspectos importantes, en 3 direcciones, porque es de suma importancia vivirlo. Tú y yo podemos conocer acerca de la verdad de Cristo y no vivirla. Podemos saber pasajes de memoria y no ponerlos por obra. Eso es lo que la palabra realmente nos lleva. Créeme, que esté la palabra de Dios en tu cabeza no te va a salvar si tú no la pones por obra. No te va a santificar si tú no la pones por obra. No, es que yo me sé todos los salmos, yo me sé todos los proverbios. Sí, pero tu vida está descartando todo eso que tú conoces. Necesitamos ver cómo ser veraces con Dios, con tu familia y con tu conciencia. Podríamos ver más áreas, cómo ser veraz con autoridades civiles, cómo ser veraces con los patrones, cómo ser veraces en otras áreas, ¿no? Pero vamos a ver básicamente hacia Dios, hacia la familia y hacia nosotros mismos, en nuestra conciencia. Como primero, ¿cómo ser veraz con Dios? Lo primero que tenemos que entender, reconocer que Dios sabe todas las cosas. De hecho, debería ser fácil ser veraz con Dios cuando nos detenemos a pensar y a recordar que Él todo lo sabe. No hay nada en nuestro corazón o mente que Él no conozca ya.
todo lo sabe. Sin embargo, nos resulta difícil ser veraces delante de Dios. Ay, pues es que tú ya lo sabes, Dios. Y cuando estamos arrepintiéndonos delante de Dios decimos: Señor, tú ya sabes todo lo que hice. No es así. Debemos reconocer que Él sabe las cosas, todas estas cosas. Miren, vamos a ver un pasaje en Génesis. Aquí está esta mujer, esta esclava diciendo: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Jehová es un Dios que ve. Siguiente pasaje: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Alguna vez te ha tocado sentir que estás jugando a las escondidas con Dios? Eso es algo bien común a veces en nosotros. Sabemos que estamos mal y estamos así como enroscados diciendo: no, Señor, tú no debes saber esto. Y Dios ya lo sabe. Número 2, para ser veraz: recuerda el alto costo de esconderte de Dios. Existe un costo demasiado alto si tú y yo encubrimos nuestras faltas. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando no somos veraces, no prosperamos porque nos engañamos a nosotros mismos y dañamos la relación con Dios y con otros. Piensa en este momento cosas en tu vida que te avergonzarías delante de la santa presencia de Dios. Y pudieras imaginar muchas. Hay un joven pastor llamado Joshua Harris, que él inició como líder de jóvenes, y él escribía ha escrito distintos libros, pero ha sido muy conocido por un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. El libro de Él y Ella, y Deje de coquetear con la iglesia es otro de los libros que él ha tenido. Sin embargo, hubo una ocasión cuando Dios lo llamó de manera fuerte, porque él vivía de esta manera inconstante en su caminar con Dios. Predicaba a los jóvenes, sí es cierto. Sin embargo, no vivía mucho de lo que él estaba predicando. Tuvo en una ocasión un sueño. No estoy diciendo que esa es una revelación porque me contradeciría. Sin embargo, Dios le habló de esa manera. Él tenía un sueño donde entraba a un cuarto secreto y tenía muchos archiveros por todos lados. Y se empezó a dar cuenta que en cada archivero tenía un nombre de un pecado. Por ejemplo, ira. Y se acercó al archivero y lo empezó a abrir, y vio que los expedientes que estaban dentro eran situaciones en su vida donde él había manifestado ese pecado o había cometido ese pecado. Cerró ese archivero y se fue a otro que decía evangelización, y se fijó que había muy pocos expedientes. Llegó al apartado donde dice lujuria y empezó a ver todos los expedientes que él tenía, y le dio demasiada vergüenza. Él tiró este archivero y dice que se acomodaba otra vez el archivero y él no podía borrar esto. Él se sintió demasiado avergonzado y se postró en ese cuarto y pudo sentir la presencia de Dios que venía, y empezó a hacer esto, empezó a abrir los archiveros y empezó a manchar estos archivos con su sangre. Y fue la manera en que él como pudo sentir que Dios estaba lavando esos pecados. Pero imaginen esto, que Dios ponga en un archivo todo lo que tú y yo hemos hecho. Recuerdo cuando mi hermana me decía: cuando llegues delante de la presencia de Dios te va a poner una película de toda tu vida y vas a ver todas esas cosas que hiciste y te va a dar vergüenza. Y yo decía: no, pero que no la pongan, nada más es Dios y yo. El que encubre esto, que encubre sus pecados. No podemos escondernos de Dios. Tercero, no olvides que Dios es rico en misericordia. La siguiente parte de ese proverbio que leímos dice:
mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense, la Secretaría de Hacienda en Estados Unidos o aquí en México tiene una política extraoficial, no está escrito en ningún lado, acerca de los contribuyentes infractores o los morosos. Si tú los buscas primero, ellos usan misericordia, pero si ellos te buscan primero, actúan con justicia. Algo así es la forma como Dios viene a nuestras vidas. Si tú y yo vamos a Él, vamos a encontrar misericordia, pero ay de nosotros cuando Él nos esté llamando, porque Él es justo también. Él es justo y necesitamos entender esto en nuestras vidas. ¿Recuerdan la ciudad de Nínive? ¿Recuerdan a Jonás? Dios vino a hablarles y Él les vino a decir: ¿saben qué? Si no se arrepienten, los voy a destruir. Todos conocemos la historia de Jonás, o al menos lo hemos escuchado, el del pez grande. ¿Qué pasó con el pueblo? Se arrepintió, alcanzó misericordia. Jonás se amargó por eso, pero alcanzó misericordia. La misericordia de Dios es grande. Fíjense, una de las fortalezas de Satanás es hacernos creer que Dios es un juez áspero, fuerte. Por eso tememos decirle la verdad a Dios, porque creemos que Él nos va a juzgar con un juicio tan enérgico que no vamos a encontrar quizás perdón. Pero la palabra está llena de citas donde Él nos dice: soy misericordioso, soy lento para la ira. Necesitamos entenderlo. Número 4, recibe las recompensas de la veracidad. Allá abajo en su bosquejo existen recompensas. Son hermosas estas recompensas. Para que tú y yo seamos veraces con Dios, requerimos humildad. No es grato venir delante de Dios y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo he pecado. Ocupa ser humilde. Alguien que es jactancioso, que es orgulloso, no lo hace. Y hay recompensas para la humildad. Dice Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas. Ay, el Tony está hablando herejías. Una vez más, Dios no está peleado con las riquezas, Dios está peleado con el amor al dinero. Riquezas, hay gente que ha sido bendecida a través de esto. No quiero decir que tú también tienes que ser bendecido de la misma manera. Sin embargo, dice su palabra que aquel que es humilde, riquezas, honra y vida va a ser la recompensa. Honra. Yo creo que vale muchísimo más la honra y la vida que las riquezas. No puedes comprar honra y vida en ningún lado. Lo otro, para que tú y yo podamos ir delante de Dios, ocupamos humillarnos. Y Él dice que Él nos va a otorgar gracia. Y va a ser como un círculo. Cada vez que tú y yo nos humillamos, Él nos va a dar más gracia para podernos humillar aún más. Y otra vez nos va a dar de su gracia cuando tú y yo seamos humildes. Dice Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow, la gracia de Dios es una recompensa magnífica. Tú y yo la podemos gozar. Tú y yo estamos aquí en este lugar gracias a ese regalo que tú y yo no merecemos. Pero continuamos. Reexamina las derrotas para recuperar terreno perdido. Reexamina las derrotas para recuperar terreno perdido. Satanás hará lo imposible para que tú y yo seamos veraces. Él sabe que si tú y yo confesamos el pecado específico, esos pecados del pasado, y simplemente pedimos a Dios que Él recupere el terreno, Él lo va a tener que ceder inmediatamente. Y su palabra lo dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos entender esa situación. Algunos de nosotros podemos entender el juego de ajedrez. Un tablero, están blancas y negras y están las distintas fichas. Nuestra alma es como si fuera un tablero en el que tú y yo estamos poniendo en juego muchas situaciones de nuestra vida. El tablero sería nuestra alma, mente, voluntad, emociones. Y tú y yo a veces estamos permitiendo que Satanás
venga y tome terreno. No es una situación de que está peleando Dios con Satanás, porque eso no existe. Dios está por encima. Sin embargo, tú y yo damos permiso a que Satanás esté tomando el terreno en nuestras vidas. Eso es demasiado peligroso. Lo siguiente, debemos cambiar fortalezas por torres de verdad. En el momento que tú y yo pedimos verbalmente a Dios que recupere el terreno cedido, Él lo hará, pero a ti y a mí nos corresponde destruir las fortalezas de ideas falsas. Este pasaje lo hemos leído y a veces cuando estamos orando y queremos guerrear o no sé, muy fuerte, lo leemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando yo era pequeño, mis hermanas ya empezaban a venir aquí, aún estaba la iglesia por allá por los Niños Héroes, y yo a veces iba, me llamaba mucho la atención la música. Sin embargo, mi papá pues no conocía de Dios y yo era muy apegado a mi papá de niño. Bueno, lo sigo siendo, pero ya es de manera diferente. Sin embargo, yo le preguntaba: papá, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Y mi papá me decía: el mundo se acaba, mijo, para el que se va muriendo. Y esa era su verdad. Ahí yo decía: ok, no pasa nada, no hay nada más allá. No, ahí queda. Ok, esa es una fortaleza de una idea falsa. Y cuando yo vine a la palabra de Dios, yo pude derribar ese argumento. ¿Sí entendimos cómo se hace esto? La palabra de Dios, torres de verdad que tú y yo injertamos en nuestras vidas. Por eso la palabra tú y yo la tenemos que memorizar, la tenemos que leer, la tenemos que injertar, la tenemos que digerir en nuestras vidas. Si tú y yo no lo hacemos, vamos a ser presas de engaños. Suena bonito, es que Dios dice tal, y la gente a veces dice la palabra. ¿Dónde aparece en la Biblia? No sé. Pues gloria a Dios, Dios dijo eso. Necesitamos conocer la verdad. Si quieres ser veraz delante de Dios, conoce su palabra. Tenemos que aprender las reglas de su juego. Él lo dejó escrito. Es importante, no podemos mentirle a Dios. Sin embargo, tú y yo debemos ser veraces ante Él, buscar agradarle con esto en nuestras vidas. Número 2, siguiente esfera: ¿cómo ser veraz con tu familia? Eso es algo interesante. Pues tú dices: ok, pues ante Dios debe ser fácil porque Él conoce todo, pero tu familia no lo conoce. Y tendemos de alguna forma a ocultar nuestras faltas delante de los nuestros, porque no queremos que piensen mal de nosotros o no sabemos qué vayan a decir, pero no nos gusta abrir nuestro corazón, no sé, a nuestras esposas, a nuestros hijos. ¿Cómo haría yo eso? Vamos a ver pasos ejemplos de cómo podemos ser veraces delante de nuestra familia. Número 1, rechaza las promesas de sí y luego no. Muchos de nosotros a veces caemos en esto, y ese fue un mandamiento que Cristo dio. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estaba un chavo de unos 15 años. Él de niño había sido muy apegado a su padre. Sin embargo, cada vez se veía que él se empezaba a alejar y alejar y alejar de su padre. Cuando otra persona vino delante de él y le dijo: ¿sabes qué? ¿Cuál es la situación por la cual tú te estás alejando? Él dijo: ¿sabe? Una ocasión mi papá me dijo que en un fin de semana él iba a salir con nosotros. Y después de eso él lo estuvo posponiendo cada vez y cada vez. Entonces esta misma persona va con el padre y le dice: oye, ¿recuerdas esta situación? Sí, lo recuerdo, pero nomás le dije así.
nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Con los niños pasa algo sorprendente, o con nuestros hijos. Cuando a un niño tú le dices algo, él lo toma como algo completamente veraz. No existe como tal, nosotros ya más grande lo ponemos en tela de duda. No creo que esto pase. Si tú le dices a un niño, te voy a comprar un yate de 3 pisos, el niño, voy a tener un yate, sale con sus amigos y empieza a contar que va a tener un yate. A nosotros nos dicen eso y nos empezamos a reír de él. Los niños confían plenamente. Desgraciadamente, los padres venimos a destruir eso, con promesas de luego sí y luego no, y estamos inconstantes. La gente espera que nosotros cumplamos lo que prometemos. Los fariseos en los días de Cristo habían desarrollado una manera muy astuta para librarse de sus compromisos. Y es sorprendente, en Mateo 23 te habla cómo ellos juraban por algo en el templo, y mientras más valioso fuera eso por lo cual ellos estaban jurando, era más probable que ellos lo fueran a cumplir. No voy a jurar por el altar de los sacrificios, voy a jurar por el sacrificio, voy a orar por la ofrenda, no voy a orar por el templo, voy a orar por el oro que está en el templo. No, lo va a cumplir. Buscaban una forma de hacerlo. Sin embargo, unos versos atrás de esto dice así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Una promesa sí significa que nosotros estamos absolutamente decididos a hacerla. Una promesa que es no, significa que no lo vamos a hacer. Acabamos de pasar por Santiago, y Santiago dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si en alguna situación, cuando tú hablas con tu cónyuge o con tus hijos y él te está pidiendo júralo, quiere decir que él ya no confía en ti. Ya le fallaste en alguna situación. ¿En serio, papá? ¿Me lo prometes? Sí, y con el dedo chiquito. No, pues sí, con el dedo chiquito sí vale. No juremos. Hay un pasaje que lo quise poner en la traducción del lenguaje actual porque es más específico. Dice: Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Dice en la versión 60: pero Él no era así y no, sino que era así sí, y en Él amén. Dios no está haciendo una promesa y luego la cambia. No, prometí que iba a venir por ustedes. No, espérense, no voy a venir por ustedes. Dios no puede hacer eso. Dios no hace eso. Tenemos que vivirlo en nuestras vidas. Promesas incumplidas a nuestros hijos es un grave problema. Segundo, cumple tu promesa aun cuando requiera más sacrificio cumplirlo. ¿Cómo es esto? A veces cuando tú y yo prometemos hacer algo, pensamos en una situación, y cuando nos toca cumplirlo, realmente se puso más difícil de lo que habíamos pensado. No sé, le decimos a nuestros hijos: ¿sabes qué? En cuanto llegue de mi trabajo te voy a sacar al parque. Pues resulta que en el trabajo te fue demasiado pesado, llegaste todo cansado y llegas con tu hijo, y cumplir esa promesa es un sacrificio demasiado grande. Y tú dices: no, ¿sabes qué? No, porque estoy bien cansado. Y para ti y para mí es un argumento válido: estoy muy cansado. Pero a la hora de cumplir una promesa, no es válido. Dice el Salmo 15: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que hace estas cosas no resbalará jamás. A veces tú y yo juramos o prometemos algo, y cuando viene la situación se pone más fuerte. No sé, le prometiste a alguien que le ibas a regalar $50 por allá cuando el dólar valía como 10.
Y pasó el tiempo y pasó el tiempo, y pues ahora 13, 13.50 y 14 había subido, y tú dices, ay no, es mucho, no puedo regalártelo, espérate a que baje a 10, te vas a quedar toda la vida esperando. Tenemos que cumplirlo aun cuando requiera más de nosotros un sacrificio, porque está de en medio tu palabra, tu buen nombre, lo que tú ya dijiste. Fíjense, había un campesino que era empleado de una fábrica, era pastor de una pequeña iglesia, y él trabajaba fuerte, tenía una vida sencilla y amaba a su familia. Trabajaba una tierra en una colina donde tenía su ganado y sembraba pasto para alimentarlos. En el verano, cuando llegaban sus nietos y lo apoyaban, estaban ahí con él, ¿no? Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, él preparaba la herramienta de su tractor y empezaba a darle servicio al tractor, porque no era nuevo su tractor, ya había tenido muchísimas temporadas. Detrás del tractor jalaba una carreta, y ese tractor era demasiado viejo, hacía mucho ruido, pero su operación era sencilla, básica para lo que él ocupaba. En una ocasión, fue muy complicado un otoño cuando le rodearon circunstancias adversas. Necesitaba cosechar varias hectáreas de su propiedad, y también iba a cosechar unos surcos de maíz alrededor de la colina de un amigo, porque él había prometido que lo iba a hacer. Entonces, el problema fue que el tractor empezó a fallar. Usualmente fallaba, él lo arreglaba, le daba una reparación sencilla o le metía mano y quedaba bien, podía sacarlo adelante. Pero algo sucedió, terminó de cosechar lo suyo y el tractor hasta ahí llegó. No pudo echarlo a andar, no pudo conseguir ya las piezas para hacerlo, y él tenía una promesa de unos surcos de un amigo. Una noche se sentó a la mesa y mientras tomaba café, la esposa le dijo: pues no hay nada que puedas hacer, tendrás que decir al vecino que tu equipo se descompuso y que no puedes hacer el trabajo. Y él estaba pensando, pero no le parecía correcta esa idea. Entonces tuvo que pensar que su amigo dependía de él, cosechar eso. Se levanta de la mesa y va hacia el almanaque del campesino, y él dice: aquí dice que en este mes, en tal día, va a haber luna llena. Yo lo voy a cosechar a la vieja usanza con mis manos. No, pero no puedes, trabajas mucho, llegas cansado. No, voy a llegar de la fábrica y lo voy a hacer durante la noche. Así fue. Llegó, el cielo estaba despejado, y con sus manos él empezó a cosechar, como se hacía antes. Pudo hacer los surcos. Llegó la mañana y podías ver todas las hortalizas, o podías ver todos los surcos de maíz ya cosechados, y parecía que estaban inclinados como reverenciando a un hombre que había cumplido su palabra. A él no le importó quedarse sin un tractor. Él dijo: yo di mi palabra. Tú y yo a veces sacamos cosas. No, es que me duele la cabeza, no es que esto, no es que lo otro, y fallamos a nuestra promesa por cosas demasiado sencillas. Reflexionen, hombres o mujeres. Cuando tú y yo nos casamos, bueno, no usted y yo, sino cuando vino la situación de que contrajimos matrimonio, nosotros dijimos votos. ¿Ha reflexionado alguna vez lo que usted dijo? A veces es difícil cumplirlo. No, pues en salud y en enfermedad. Pero cuando estás en salud, cumplirlo requiere un mayor sacrificio. Si usted le ha hecho promesas a su esposa, varón, reflexione en ellas. Y si no te acuerdas, pregúntasele, toma una pluma y ella se va a acordar de todas. ¿Es cierto? No hiramos una relación matrimonial por promesas no cumplidas. Siguiente: reporta accidentes y daño inminente. A veces las esposas, no sé, chocaron el carro y no le dicen al esposo: no vaya a ser que me regañe, no vaya a ser que me ponga como chancla. O los niños, típico. Yo recuerdo haber quebrado algo y haberlo barrido debajo del sillón. Típico, lo hacemos, queremos encubrirlo. Pero pasa algo sorprendente. El temor al regaño o al castigo
por haber encubierto esto no se compara con la culpa que nos va a seguir por ese daño. En cualquier situación va a pasar algo y ¡pum!, la culpa va a venir a tu vida. Ya se dio cuenta, no puede ser, me va a regañar ahora doblemente porque no le dije. La palabra de Dios es veraz, dice: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Todo se saca a la luz. Cuando pase una situación, háblalo. Vale más la verdad. Vale más que tú y yo seamos transparentes y no estemos ocultando nada. Siguiente: no hagas promesas que dependen de condiciones inciertas. ¿Cómo es esto? A veces tú y yo prometemos hacia el futuro. Prometemos pensando que nada va a cambiar, que todo va a estar igual. Y lo leímos también en Santiago, ahora pasamos por ahí. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú y yo nos jactamos de que todo va a estar bien. Cuidado cuando hagamos ese tipo de promesa. Y note que la advertencia de no jactarse del día de mañana se aplica a las propuestas de negocios o situación que requiere las finanzas. El no cumplir nuestra palabra con respecto a compromisos financieros es un área en la cual puede haber un gran potencial de daño. Un ejemplo: tú y yo vamos a la tienda, sacamos nuestra tarjeta y hacemos pagos a meses sin intereses. Bueno, tú sabes cómo te administras, pero tú y yo confiamos, y yo lo he hecho, no es que yo no lo haya hecho. Tú y yo confiamos que todo va a estar bien, que vas a seguir ganando lo mismo, que no va a haber nada que se suscite que te haga gastar tu dinero y que tú vas a estar pagando constantemente. Pero no sé, vino tu hijo y se fracturó un brazo, lo tuviste que llevar y pagaste cierta cantidad. Lo que tenías que pagar, el pago mínimo, se te fue. El banco no entiende: es que se quebró mi hijo, ay pobrecito, condónale los intereses. No existe tal cosa. Tienes que pagarlo. Hubo un hombre que pidió prestado en un banco, y esto es muy común. No tenía dinero para hacer un edificio, entonces quería hacer una construcción grande, empezó a hacerla, y lo que él puso como garantía fue un terreno donde él tenía sembrado varias hectáreas de naranjas. Entonces el banco dijo: ok, se ve seguro, lo podemos hacer. Le prestaron el dinero. Resulta que en este lugar bajaron las temperaturas y se quemó toda la cosecha. Y el banco vino con este hombre y le dijo: ¿sabes qué? Págame todo el dinero ya. Este hombre dejó ese edificio a la mitad y ahorita está como un mural a no jactarse del día de mañana. ¿Cuánta gente, y lo vivimos aquí en nuestra región, cuánta gente no se quedó en la ruina en la temporada, en el año pasado, en marzo? Siembras heladas, y era una situación trágica. Ataques cardíacos, gente que se suicidaba, porque ellos hicieron promesas que dependían de condiciones inciertas. En sí, el sembrar es una condición completamente incierta. Mi jefe en mi trabajo dice: yo jamás hubiera podido ser agricultor, porque a mí me estresa no ver las cosas. Y pues un agricultor echa ahí la semilla y tú tienes que confiar y tener fe que va a pasar, y esperas el tiempo. Y él dice: no, yo quiero ver los resultados ya. No, pues por eso él no es agricultor. Muchos de ustedes sí son agricultores o practican esto, pero no debemos jactarnos de eso. Cuando tú y yo pedimos un préstamo, asumimos que algunas cosas no van a cambiar, que otras van a permanecer iguales.
quiero dejarle esto respecto a las finanzas. Cuando nuestras necesidades o planes van más allá de nuestros recursos, es tiempo de ir a buscar a Dios, no al banco. Y tú y yo recurrimos, ¿no?, al banco. Un consejero matrimonial reportó que la mayoría de los divorcios eran por causa de mala administración financiera por parte del esposo, o viceversa, por parte de la esposa. Me vas a decir, oye, estabas hablando de verdad porque te metiste con finanzas, estás muy agresivo. Esposas, somos veraces o son veraces a la hora de reportar el gasto, o escondemos unos cuantos tickets y sacamos otros. En realidad gasté esto, no sé cómo salió lo demás, no sé cómo ese abrigo entró a mi bolsa, no sé. Tenemos que reportar lo verdad. Una dificultad financiera nos debe llevar a ser creativos y a desarrollar fe. Dios puede movernos a través de eso. Y cuando tú y yo recurrimos a banco, le estamos diciendo, Dios, hazte para un lado, no trates conmigo, yo lo sé hacer a mi manera. Pero debemos tener cuidado con esta situación en cuanto a la veracidad. Siguiente, evita impresiones distorsionadas o exageraciones para que tú y yo lo podamos entender. No sé, fuiste al Maviri y dijiste, no hombre, fui al Maviri y me subí a una lancha y junto al Pechocho estaban como 500 delfines. Habían ahí como 5 nomás. Bueno, yo vi muchos y vi muchas aletas. Exageraciones. Si queremos tener vidas completas y exitosas, Dios tiene requisitos acerca del engaño. Y el exagerar es un engaño. De alguna forma, tú y yo no decimos la verdad. Le agregamos, le ponemos más crema a nuestros tacos. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Debemos identificar todo engaño en nuestras conversaciones y quitarlo si tú y yo queremos cumplir con nuestra palabra. El engaño puede incluir exageraciones o una información parcial. A veces tú y yo sacamos este tipo de cosas para librarnos de algo. Cuidado. Dice el Salmo también, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Seamos transparentes. Amor, ya voy a llegar tarde, es que hay un tráfico como de 100 carros por la Leiva. No inventes, de semáforo a semáforo no caben 100. Exageramos en muchas cosas. Fíjense, respecto a exageraciones, la hipocresía es aparentar exteriormente algo que en el interior no lo eres. Cuando tú y yo estamos exagerando o estamos ocultando, dando información parcial, estamos siendo hipócritas. No estamos siendo sinceros. Ay, qué feo suena, hipócritas. Normalmente, cuando damos falsas impresiones es porque estamos temiendo que nos rechacen o que no queremos que nos vean de esa manera y decimos cierta parte de la verdad. No damos toda nuestra vida. Había una pareja, unos chavos que se conocieron en el instituto bíblico, empezaron a cortejar y todo muy bien. Estuvieron en una relación demasiado pura. A la hora de la confesión, el hombre le dijo, ¿sabes qué? Cierta parte de mi adolescencia tuve un pequeño problema con pornografía, pero ya lo pasé. Ok. Pasó como si no fuera gran cosa. Se casaron y al paso de los años esa situación fue empeorando, creció y él tenía un problema grave con su lujuria, pero jamás lo dijo. Llegó a tal grado que dejó a la esposa y se fue con otro. Y todo fue porque él dijo parte de la verdad. Si él hubiera dicho a esa chava, ¿sabes qué? Yo he tenido este problema, ayúdame a orar. Yo quiero estar preparado para cuando tú y yo nos casemos, que Dios pueda purificarme. Hubiera sido completamente diferente. Pero a ti y a mí no nos gusta abrirnos. En cuanto a los hijos,
Hay un mandato en Efesios que dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben que una de las cosas que más ira trae a nuestros hijos es que los padres seamos hipócritas? Sí, venimos a la iglesia, levantamos las manos, somos una cosa, y llegamos a la casa y el niño dice: no eres el mismo. Y eso le causa ira constante a los hijos. Y tú y yo no lo estamos ganando a pulso. Tengamos cuidado con esto. Es bien triste también que nuestras esposas o los esposos digan: sí, que diga Jacqueline, sí, el Tony es muy santo aquí en la iglesia, pero en la casa me pega, me engaña. Ay, ustedes ya no me iban a ver tan santo tocando el pianito. Necesitamos ser transparentes en todo. No provoquéis a ira a nuestros hijos. Siguiente, informa a tu familia acerca de tus debilidades. Hay un lazo especial en las familias y es por eso que nuestros actos afectan al interior de nuestro hogar. Nosotros tenemos ese complejo de creer que los hombres debemos ser padres perfectos y sin tacha alguna, como Superman. Que no mire mi hijo que tengo defectos, que soy débil, que puedo tropezar. No hay algo más lejos de la verdad que eso. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Saben, es de mucha más bendición que tú te reúnas con tus hijos y decirle: ¿sabes qué? Tengo problemas con la mentira, tengo problemas con tal situación. Con tus hijos sí tienes que tener prudencia en lo que tú dices, pero con la esposa debemos ser transparentes. ¿Sabes qué? Tengo tal pensamiento, necesito que ores por mí, necesito que tú me cubras en oración. Pero no, ¿cómo vamos a decir eso a nuestras esposas? Cállate, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Saben que seguimos siendo débiles? Necesitamos externar esto. Cuando yo me di cuenta que mi papá no era Superman y que yo vi que era un hombre de carne y hueso y que se equivocaba y que mentía también, yo dije: Dios mío, me han engañado. No queramos aparentar otra cosa. Va a llegar el momento en que tus hijos se van a dar cuenta. Si quieres saber cuáles son tus faltas más recurrentes, pregúntaselo a tus hijos o a tu esposa. Ellos lo ven todo el día. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas. Pero bueno, tenemos poco tiempo. Tercero, ¿cómo ser veraz con nuestra conciencia? Hemos visto cómo ser veraz hacia Dios, hacia la familia, pero con nosotros mismos. Algo importante: llama a los pecados por sus nombres reales. Esa es una situación de ser veraz. Es asombrosa la destreza que tú y yo podemos desarrollar para describir nuestros pecados de manera que no suenen tan pecaminosas, de tal forma que no suenen tan feo. Y pecamos y decimos: bueno, es que no soy perfecto, es que todos lo hacen. Y Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No he escuchado a alguien que llegue con su familia y diga: ¿sabes qué? Soy perverso. Ay, no, ¿sabes qué? Es que tuve esta falta pequeña. Actualmente existe un problema. El mundo, y a veces nosotros estamos cambiando los nombres del pecado y no le llamamos como debería ser. Tiene una enfermedad de alcoholismo y la Biblia te habla de borrachos. No sé, pues come demasiado, la Biblia te habla de glotonería. Pues es sexualmente activo y con varias personas, la Biblia te habla de fornicación, adulterio. Pues vive un estilo de vida alterno, la Biblia te dice que eso es perversión. Pero no nos gustan esos nombres y tendemos a decorarlo o llamarlo de una forma más bonito. Créanme, y eso es algo fuerte, cambiar el nombre al pecado es un engaño satánico, porque lo que tú y yo hacemos es minimizar nuestra falta o salirnos por la tangente.
le platicaba a alguien, es muy fácil decir, sí, yo estoy enfermo de alcoholismo, pobrecito de mí, y no decir, yo soy el culpable de tomar esta botella. Es muy fácil deslindar esto y decir, pobre de mí. Le ponemos nombre a todos, a todo. Pobrecito, es homosexual, así nació. Ajá, es rarito, ¿verdad? Pues como que se sale por la tangente. La Biblia te habla de manera fuerte. Pero a nosotros no nos gusta decir el nombre real del pecado. Y cuando vayas delante de Dios, yo recuerdo siempre a Fernando que decía, y dile al pecado por su nombre. Ay, Señor, es que tuve estos pensamientos que no te agradan. No, dile. Dios lo conoce. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Eso nos provoca a nosotros vergüenza y nos humillamos delante de Dios. Porque nos da pena decir, ¿sabes qué? Dios, tuve un pensamiento lascivo. Vino ira a mi vida, vino amargura. No, es más fácil decir, pues tengo tal situación contra tal persona. Digamos el nombre completo. Siguiente, reconoce y rechaza las racionalizaciones. ¿Qué es eso? Una racionalización. La mente humana es capaz de justificar cualquier pecado conocido por el hombre, lo que sea. Podemos crear razones para justificar los homicidios, las mentiras, el robo, la inmoralidad. La primera alarma en nuestras vidas, en nuestra conciencia, es una pregunta: ¿es correcto esto? ¿En realidad está bien esto que estoy haciendo? Y si tú y yo pasamos por alto esa pregunta, empezamos a dar razones de por qué no es tan malo. Eso es racionalizar. Pues robó, no, pues la verdad no es tan malo. Tomé prestado a alguien que tiene más porque yo estoy padeciendo esta situación. Mis hijos no tienen que comer. Tú dices, suena bien, no es tan malo. Maté a tal hombre. No, pero es que él me iba a matar y me amenazó. Y pues yo me sentía todo temeroso y pues lo maté antes. Pues pobrecito, ¿verdad? Para que no viva en temor. Tendemos a racionalizar todo y le buscamos una forma en que no suene tan mal y que nosotros digamos, ok, está bien. Decía Alexander Pope que el pecado es algo tan grotesco, tan feo, que tú y yo lo vemos, primero lo admiramos un poco, luego lo dejamos pasar y luego sencillamente no sabemos diferenciarlo entre lo que es y lo que no es. Estamos tan inmersos en esto cuando racionalizamos. La racionalización continua cauterizará nuestra conciencia. Racionalizar completamente va a hacer que nuestra conciencia esté cauterizada. Y ya no vamos a tener este sentido de alerta porque todos decimos, ok, no es tan malo. Ok, puedo hacerlo. Siempre tendemos a racionalizar. Cuando yo estaba, no sé, en mi adolescencia o no hace tantos años y que Gerson me llamaba la atención, él me decía, pues sí, es que tú nunca dices que no, pero hazlo. Y racionalizaba ciertas cosas y lo seguimos haciendo constantemente. No debemos hacer esto en nuestras vidas. El pasaje dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. En tu corazón tú puedes decir, no está tan mal lo que yo hice, pero es necedad, lo dice su palabra. Siguiente, recuerda promesas pasadas y cúmplelas. Ser fiel a nuestra palabra es fundamental para todas las relaciones, tanto con Dios, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Nuestra mente tiende a racionalizar promesas no cumplidas también. Pues sí, yo le prometí a mi esposa que le iba a llevar de luna de miel, pero en realidad pues no se pudo. Pues ni modo, mi esposa debe entender. Y ella tiene esa situación, me mintió, me engañó.
Ella no va a decir, pobrecito. Es una promesa. Y no estoy diciendo que porque la esposa sea interesada, no, fue una promesa. Hay un pasaje en Eclesiastés que lo hemos escuchado varias veces. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Promesas no cumplidas. No, pues en realidad estaba muy fuerte esa promesa, no debía haberla hecho. Reflexionemos en nuestras promesas. Finalmente, confiesa tus fracasos de inmediato. Al ser confrontado con la verdad, debemos tomarla como nuestra, reconocerla. Cualquier resistencia a la verdad nos va a motivar a justificar lo que hemos hecho y a reaccionar contra la persona que te dijo la verdad. ¿Alguna vez se ha enojado alguien contigo porque le dijiste la verdad? Sin número de veces. No suena tan bien a veces que nos digan la verdad. David fue confrontado por su pecado de una manera pública por el profeta Natán. Él no había confesado y no fue inmediato esto. Dice la palabra, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero que se ponga de pie ahí donde está. ¿Qué tan veraces somos a la luz de lo que hemos escuchado? A veces se nos es tan fácil vivir mentiras y las decimos constantemente, medias verdades, información parcial, para salvar nuestro pellejo. Justificamos, racionalizamos, pero jamás estamos siendo humildes de decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación. No estamos siendo veraces. Créeme, si no vives en verdad, tus hijos no van a conocer esa verdad. Tú puedes venir, traerlos aquí a la iglesia y decirles, ok, van a aprender acerca de la verdad de Dios. Pero si tú llegas y con tus actos contradices esto, es mucho más fácil aprender el engaño. En un instante. Y parece ser que esto es contagioso en nuestras vidas, el engañar. Típico, llega el cobrador a tu casa, no estoy, dile que no estoy. Ya le enseñamos engaño, ya le enseñamos mentira a nuestros hijos. Es triste cuando tú quieres, como hijo, tú quieres estar en verdad delante de Dios y las autoridades que Dios ha instituido encima de ti no te permiten hacerlo. No sean tropiezo a sus hijos, no sean tropiezo a su cónyuge en ser veraces. Es una lucha la que debemos de tener todos los días para ser veraces delante de Dios. Señor Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, Dios, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Necesitamos que tu palabra venga, Señor, y pueda hablar a lo más íntimo de nuestras vidas. Te necesitamos, Cristo, hablando, Dios, la verdad en nuestros corazones, siendo, Dios, canales de verdad para otras personas. Dios, no permita, Señor, que nuestras vidas sean conocidos por ser hipócritas. Que no causemos, Dios, un testimonio piadoso, Dios, en nuestra familia. Oh Señor,
Ayuda a nuestras vidas, te necesitamos, danos la fortaleza, danos el dominio propio, Señor, danos la fuerza para hacer esto, Dios. Pero sobre todo, redarguye nuestras vidas, Dios, y mira la falta que está en nuestras vidas y háblanos, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, amén.